Empezamos nuevamente un intento de hacer un video. Ya van varios que intento hacer y este es largo. Este es introductorio para estudiar un poquito lo que tienen que saber sobre el cerebro. Muchos más van a tener que estudiar y profundizar sobre lo que les doy acá, pero bueno, manos a la obra. El cerebro es la parte más importante de nuestro sistema nervioso central y de nuestro sistema nervioso. Gracias a él estamos conscientes y nos ponemos en contacto con todo lo que está alrededor nuestro y de nosotros mismos. Manejamos nuestro entorno como podemos gracias al cerebro y somos y tenemos conciencia de él gracias a todo lo que nos filtran los sentidos y arriban al cerebro, que los traduce, los interpreta y nos da conciencia. Pero también es capaz de manejar todos los sistemas que nosotros no somos conscientes de nuestro cuerpo. Está compuesto por más de 100.000 millones de neuronas y otras tantas células de la neurona. Están en la cavidad craneal, tiene dos extremos, anterior y posterior. Se habla de la corteza es la parte externa más importante del cerebro. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos que tiene estructura de sustancia gris? Porque vamos a ver que aquí es donde va a estar en forma microscópica la disposición de la mayor cantidad de cuerpos de las neuronas, mientras que sus axones, rodeados de mielina, sustancia blanca, van a disponerse desde otro lugar anatómico. Pesa entre 1,5 kg aproximadamente, 1,6 kg, tiene un volumen semejante, más o menos 1.500 centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que ocupa? El tamaño no tiene que ver con un coeficiente intelectual. Sí tenemos que es uno de los órganos más grandes, tiene casi 2% del peso corporal, una persona de 70 kilos aproximadamente. Recuerden que necesita entre un 20% aproximadamente, 25% de la sangre total que entra, pero más que todo del oxígeno y de los alimentos que se vierten en la sangre. Un 20% más o menos lo que regula, y hasta más si estamos en mucha actividad. Es un órgano que, si bien representa el 2% del peso, consume casi un 20% de lo que nos alimentamos. Y sí, esto es importante para nosotros porque vamos a ver cómo el tema de la malnutrición puede ser una de las principales causas de trastornos en los aprendizajes en ciertas zonas del país, que tienen que ver con lugares de mucha pobreza o carencia nutricional infantil. Eh, Esto es, los estudios se hacen siempre, se hizo estudios sobre el tema del cerebro, inclusive hay trabajos de los asirios donde se han encontrado cráneos, y de los egiptos, en Egipto, cráneos que habían sido taladrados, y que en América también, y que fueron personas que sobrevivieron. Se notó porque después hubo cicatrización. Tal vez más allá de rituales o cuestiones místicas o religiosas, sí había un interés por saber cómo funciona este órgano. Los estudios más importantes se hicieron antes de la Segunda Guerra Mundial. Empezaron desde las ciencias médicas volcadas hacia las lesiones y cómo las lesiones en los cerebros. De hecho, Phineas, un inglés que colocaba rieles en Inglaterra, tuvo una lesión severa cuando intentó colocar un, un explosivo, este, y una vara de metal atravesó parte del cráneo a nivel frontal, y sobrevivió. En esa época las infecciones eran lo más grave de todo. Lo más notable de todo fue que después de haber sobrevivido con los años, una persona que era trabajadora, padre de familia, muy responsable y muy buen empleado, se convirtió en una persona dejada, se dedicó al alcohol, abandonó su familia, terminó en situaciones muy terribles. Y por eso se piensa que a partir de ahí que se empezaron a ver las relaciones entre las conductas y el lóbulo frontal. Durante la Segunda Guerra Mundial, con las lesiones propias de la guerra, también se hicieron muchos, pero hoy todos los estudios se hacen de forma incruenta. Eh, Vemos que el cerebro es también resultado de una evolución, a pesar de tener tan poquitas diferencias
vemos solamente nuestros genes, 3% de nuestros genes es diferente que un simio o un primate, un gorila, pero esa es la diferencia que tiene que ver con la aparición de la neocórtex, de esta corteza frontal, que es la que nos diferencia en cuanto a la capacidad de comunicarnos, conciencia, creación, también destrucción. Somos mucho más destructivos que el resto de los animales, mucho más salvajes inclusive, etcétera, etcétera, etcétera. Capaz de órgano, capaz de ser generador de la mejor de las acciones y también de las peores. No nos supera ningún animal en cuanto a nuestra animalada. La estructura y anatomía general es muy similar entre los diferentes mamíferos. El estudio, precisamente uno de los estudios que ahora actualmente se ve, por lo último lo vamos a ver, tiene que ver cómo las diferentes interacciones entre los circuitos cerebrales, neuronales y las diferentes partes que componen el cerebro en cuanto a la adquisición de conocimiento, no solamente la formación de nuevas sinapsis, sino de la interacción permanente entre estos dos hemisferios, entre todos los sistemas, el sistema cerebral. Fíjense que ahora hablo de cerebro, pero por ahí puedo hablar de mente y después vamos a ver la diferencia en cuanto a que uno es anatómico y el otro es más funcional. En cuanto a la parte funcional, vamos al cerebro también como una metáfora de computadora en cuanto a la posibilidad de trabajar con sus circuitos y crear, que es autopoética, es capaz de crear en sí misma respuestas nuevas y significados. El cerebro, bueno, acá tienen para leer un poquito más. ¿Qué podemos decirle? Ustedes pueden ir poniendo la pausa, ir leyéndolo si quieren. Yo les cuento algunas cositas que suelen ser más interesantes. Tenemos un hemisferio derecho y un izquierdo. Acuérdense que la dominancia del hemisferio, siempre se habla que hay una dominancia de hemisferio. La forma en que vemos la dominancia es en cuanto a las destrezas motrices finas que podemos tener en los miembros superior o el miembro inferior, es decir, la pierna o nuestras manos. El caminar, el escribir tiene que ver con una destreza fina mayor. Si manejamos nuestra mano derecha, es nuestro hemisferio izquierdo. Acuérdense que hay un entrecruzamiento entre la información motora del hemisferio cuando baja, al nivel de bulboprotuberancia se entrecruzan las fibras motoras que llevan la información motora, se entrecruza entre hemisferios y al lado corporal opuesto, y es por eso que cuando vemos una persona que escribe con la derecha es el hemisferio izquierdo el que domina. Si ves un zurdo va a ser su hemisferio derecho. Pero de por sí todos los dos hemisferios trabajan permanentemente a través del cuerpo caballoso, que es una disposición de fibras nerviosas que comunican los dos hemisferios, y todo el cerebro está en más o en menos unido entre una y otra cosa. Pero sí hay una dominancia. De hecho, también vamos a ver cómo cuando hay una lesión en el hemisferio derecho, por ejemplo, podríamos ver una parálisis o una anestesia a nivel del, del hemicuerpo izquierdo. Es decir, una persona ha tenido una lesión cerebral, un niño durante su nacimiento, una parálisis cerebral, etcétera, de su hemisferio derecho, puede tener una grave afectación motriz del lado izquierdo del cuerpo. Pero ¿por qué nos interesa? Se han observado que ambos hemisferios tienen características particulares. El hemisferio izquierdo generalmente es más pensador, más razonante, es el que tiene más que ver con resoluciones de problemas, planificación, análisis. El izquierdo es el izquierdo. El derecho suele ser mucho más activo cuando estamos bajo actividades de placer o interpretación de música, creación artística. Es un cerebro más, derecho, más tranquilo, podríamos decir, más místico, más sensitivo, más emocional inclusive, que el izquierdo, que es más racional, más frío.
Este, también se han visto que hay diferencias entre no solamente de tamaño y de la disposición anatómica, pequeñas diferencias de tamaño y de disposición anatómica entre el cerebro de la mujer y el hombre. Lo que pasa es que se ha visto que no es que uno sea más o menos que el otro. Lo que se ha visto que sí procesan información diferente. Por ejemplo, el hombre tiene un pensamiento mucho más lineal. Es decir, cuando tiene que, ante una suposición de un problema, busca la, la, la línea resolutiva más rápida sin tanto análisis, mientras que la mujer tiene una forma mucho más detallista de resolución de los problemas. De hecho, anatómicamente somos distintos hasta inclusive en algunos receptores. Los receptores de dolor de la mujer son diferentes que los del hombre. Los receptores del color, la mujer puede verte diferencias de colores muy tenues en los rosas, en los rojos, en los este, violetas, que yo porque no los diferencio nunca cuando me dicen ese es un rosa no sé cuánto, para mí son todos iguales, pero ellas ven que hay mucha diferencia en esto, que son formas de adquirir conocimiento de chicos del entorno, del mundo, lo ven el mundo diferente, nosotros vemos el mundo diferente. En cuanto a estas funciones diferenciada la disposición también espacial. La disposición espacial del hombre suele estar más desarrollada que la mujer. La mujer es más fácil que tenga dificultades para ordenar sus cosas, para ocupar espacio, generalmente necesitan más espacio, eh, pueden ser más ordenadas, cuando saber que como lo hacen un análisis más minucioso y no tan lineal, van a saber dónde dejaron las cosas, más que el hombre va a saber dónde dejó las cosas, pero va a necesitar mucho más espacio para guardarla. En cambio el hombre no se va a acordar tanto, pero seguramente va a necesitar mucho menos espacio para guardar, porque va a aprovechar mejor el espacio y ubicarse cuando está en una situación alejada, donde hay pocos puntos de referencia visuales. La ubicación generalmente el hombre es mayor. Tiene que ver también con un desarrollo, yo calculo, biológico y evolutivo. La forma de resolución de atacar el problema, un ejemplo más frecuente es el problema, hay que ir a comprar pan al supermercado. El hombre va, entra, ni se dio cuenta quién estaba ahí a la puerta, va derecho a la góndola de pan, agarra el pan. Si hay dos o tres se puede complicar, para el hombre se le puede complicar un montón, si hay dos o tres tipos diferentes. Agarra el pan, se va para afuera, spam, ya está, pagó. La mujer va a ir yendo, pero va a ir buscando hasta inconscientemente, va a pasar por otro góndola por si hay alguna otra cosa, o si hay una oferta, o si le va a faltar esto, o si le va a faltar, y ya va a ver, se va a dar cuenta antes de llegar al pan que había dos o tres productos que por ahí iba a poder llegar a necesitar, o que estaban en buen precio, y bueno, lo que a ella le lleva media hora, el hombre generalmente en 5 minutos lo hace, pero lo va a hacer con mucha más eficacia la mujer que el hombre, porque va a tener todos estos datos extras de análisis que el hombre no lo va a tener, porque no se lo pone en su proceso de pensamiento, porque la resolución era ir a buscar pan, no otra cosa. Así lo pensamos los hombres y las mujeres, lo viven y lo piensan. Por eso no es que sea uno más que el otro, sino son distintos, por suerte. Sería muy aburrido si no. Según los neurólogos utilizamos casi todo el ciento. Esto porque viste que dice mucho que no, que la gente usa el 10%. No, mentira, se usa casi el 100%. Si lo que pasa es que el cerebro siempre está activo, siempre está inclusive en actividades cuando no, de las que no somos conscientes. Acuérdense lo que era el sistema, ya lo vamos a ver más adelante, el sistema autónomo y el sistema somático. Cada neurona emplea un conjunto específico de genes para construir una maquinaria molecular que necesita para realizar su función. Cada neurona tiene información genética para poder diferenciarse, para poder cumplir adecuadamente su función. Algunas células pueden ser capaces de reaccionar mejor a diferentes tipos de eh, estímulos. Otras son capaces de producir diferentes tipos de neurotransmisores. Por ejemplo, no se olviden el tema de la dopamina, que si bien tiene que ver con el tema del movimiento,
de coordinación de movimientos tiene mucho que ver con los mecanismos de recompensa. Lo vamos a ver cuando veamos un poquito el sistema talámico hipotalámico, como la dopamina ahí actúa como un sistema de recompensa. El sistema de recompensa que es lo que se pone en juego, por ejemplo, cuando te comes un chocolate, pero también, por ejemplo, muchas veces algunas sustancias buscan, el cigarrillo busca descargar sustancias de dopamina para producir esa sensación placentera, pero también tiene que ver con el reforzamiento positivo. Cuando felicitamos a alguien o le damos por su buena performance, por su buen desempeño, por alguna actitud buena, es una recompensa y es a través de la dopamina. Por eso los reforzamientos positivos en la educación también son tomados también en cuenta por este sistema. Y los problemáticos de la droga, que generalmente hace que esos caminos de recompensa se desvíen y después sea mucho más difícil tener la atención en dónde va a ir el cerebro a buscar su recompensa, en una prueba bien hecha o ir a comprarse un porro de marihuana. Y ahí está el problema. Y mantener la cordura. Entonces, vamos a ver que otro de los problemas el año que viene en neuropsiquiatría, vamos a ver uno de los problemas también para los trastornos de aprendizaje son el uso y el abuso de ciertas sustancias lícitas e ilícitas, inclusive el alcohol. Veamos un poquito más. Acá vemos un corte. Vemos acá el cerebro, vemos acá la médula espinal, vemos acá el cerebelo. ¿Cómo se vería un corte? Y acá está lo de la sustancia blanca y gris que decíamos. Los cuerpos, acá están todas las células dispuestas. ¿Se acuerdan los diferentes tipos de neuronas? Porque el cuerpo funcional es que prácticamente genera las respuestas, es el que hace la respuesta más compleja. La parte blanca es conectividad. 140.000 kilómetros, no más, son 4 veces la vuelta al mundo en cuanto a conectividad entre las diferentes axones microscópicos, hay pequeños pero muy extensos. Fíjense cómo es esta la parte, digamos, más importante en cuanto a los procesos de pensamiento y todo, de la sustancia gris. También la de los núcleos, que acá vemos cómo se juntan cuerpos neuronales para hacer diferentes tipos de funciones y órganos dentro de lo que es el cerebro, y también para dar diferentes tipos de respuestas se organizan en contacto con su cuerpo. Pero fíjense en por qué el cerebro tiene esta forma tan llena de sinusoides y de como un papel plegado, plegamientos. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque fíjense que si nosotros despegamos esto como si fuera un papel, va a ser mucho más extensa la superficie con corteza. Si esto fuera liso acá, sería muy poquita la superficie que tenemos a comparación de esta, que gracias a todas estas sinusoidades, estas surcos que tienen y eh, estos surcos que tiene, estas convecciones, se vuelve sumamente extenso, es como un papel arrugado, mucho menos volumen, tenemos mucha más superficie de contacto entre las neuronas, es decir, más superficie de contacto de sustancia gris y por eso más procesos. Cuando se hicieron los estudios de Einstein de la cabeza, no se vieron que no era ni más pesado ni más, la cabeza, no, el cerebro, perdón, de Einstein no vieron que no era ni más pesado, ni más complejo, ni otro, ni nada por el estilo, pero sí tenía más extenso la superficie total de estos, que también lo pudo haberse hecho por estímulo. Ojo, porque mientras más estimulamos el cerebro va cambiando en forma plástica desde el crecimiento hasta que somos grandes, y después otro de crecimiento más que crecimiento cuando somos adultos y ya empezamos nuestro periodo de vejez. Pero siempre, permanentemente, estas conexiones se van dando y las funciones del cerebro se mantienen hasta los últimos días. Acá vemos un corte, este corte es de la médula. Fíjense en acá cómo la médula cambia la estructura, porque básicamente la médula es un órgano de conducción de todas las fibras ascendentes, sensitivas, de todo el interior,
interior también, pero es una fibra ascendente sensitiva que le lleva información al cerebro, y otra fibra descendente motora, que es la que lleva la información del cerebro hacia los órganos y hacia los músculos, y hacia las glándulas. Entonces, al ser un órgano conductor, va a tener más sustancia blanca periférica y menos sustancia gris, que va a ser central. Están invertidos. Acá vemos un corte muy finito, microscópico, de la corteza cerebral. Y así están, ¿se acuerdan que vienen de diferentes tipos de neuronas? Y esta es la disposición que tiene que tener habitualmente en la corteza cerebral. Una capa de neuronas moleculares, otra granulosa externa, son todas neuronas. Piramidales externas, granulosas internas, ganglionales y multiformes. Mograpi Gagramo era el como nos acordábamos en la universidad, pero es medio complejo. Luego ustedes no es necesario que lo tengan tanto así, sí que tengan esta idea de la disposición que es muy importante a nivel histológico, porque hoy se estudian que algunos trastornos del sistema nervioso central que afectan también la capacidad de conocimiento, aprendizaje, memoria, razonamiento, juicio, conducta, impulsividad, control de impulsividad, emocionalidad, interpretación de la realidad, etcétera, 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 puede estar dado porque algunas de estas neuronas migran mal, es decir, se disponen en forma errónea durante el desarrollo embrionario, a veces por causa de algunas noxas, como veremos el año que viene. A veces puede ser enfermedades e infecciones durante el embarazo, la rubiola, varicela, HIV, puede ser toxoplasmosis, hay muchas enfermedades, pero también puede ser por sustancias, drogas, tóxicos, que pueden alterar la migración de las células. A veces medicamentos pueden afectar la migración de las células, y esto traer consecuencias cuando son adultos, cuando son niños. Acá vamos a ver qué es, bueno, acá es una tomografía funcional, es un estudio sobre una imagen anatómica, la parte pintadita de color, en realidad no está pintada, es función. ¿Cómo se ve funcionar en este caso las diferentes redes de comunicación de la información en el cerebro? 160.000 kilómetros de fibra, 4 veces la circunferencia de la Tierra. Importantísimo, porque si esta comunicación no se da bien, se producen alteraciones muy importantes en todos los sistemas. ¿Por qué hablamos cerebro-mente? Decíamos, cerebro es parte anatómica. Cuando hablamos de cerebro, generalmente hablamos de la parte anatómica. Anatómicamente, físicamente, lo que yo veo, lo que toco. Inclusive, disculpe, inclusive lo que puedo tener a nivel microscópico, como habíamos visto recién en el tema de la célula, de las neuronas, pero es anatómico, lo que es cuerpo, esto, lo que yo veo, lo que toco, los órganos, eso eso es cerebro. Mente es cuando hablamos de cerebro, pero como función. Hablamos de función, hablamos de la función de la mente. Por eso cuando hablemos después de la parábola, una paradoja de la función mental, vamos a utilizar varias comparaciones, pero que tienen que ver con un concepto netamente funcional, nada más. Y la devolución del cerebro, ¿por qué? Básicamente por esto. Acá tenemos que todo ser humano comparte y activa permanentemente y todo obtenido desde que salimos del agua, como primeros reptiles y después mamíferos. Primeros reptiles fuimos, después mamíferos y por último, disculpe, seres humanos. Ahí tenemos un cerebro reptiliano, que es el que básicamente, ¿qué funciones vamos a encontrar? Fíjense, porque acá ya pueden empezar a diferenciar cómo en lo que es columna, pero sobre lo que es columna más que todo en la médula ósea, pero lo que es bulbo, protuberancia y el órgano, el diencéfalo, el cerebro medio, antes de llegar al cerebro medio, cómo tenemos una parte reptiliana todavía compartida, que es la que básicamente nos mantiene respirando, lo que nos mantiene con la frecuencia cardíaca, nos mantiene nuestras funciones alimentarias básicas, nos mantiene muchas de nuestras funciones, sudoración, regulación de
de los líquidos, etcétera, lo podemos hacer a través de este cerebro. Pero también es una parte muy importante en cuanto a conducción, básicamente porque todo esto que está más evolucionado, más nuevo, necesita sí o sí, y le dio gran responsabilidad en todo lo que es conducción. Algunos núcleos de los pares craneales que hemos visto, que tienen que ver con sensibilidad, movilidad de la boca, sensibilidad de la cara, movimiento de los ojos, olfato, etcétera, están aquí en esta zona. Como también reflejos como el de la deglución, el vómito, reflejos que son muy arcaicos, nacemos con esos reflejos. Todo esto pertenecen a esta función reptiliana, pero también tiene que ver con la parte reptiliana, con otras reacciones nuestras más vitales, porque tienen que ver precisamente con la muerte, es decir, la sobrevida, es decir, el mato o soy matado, o sobrevivo, o el instinto de supervivencia, básicamente acá. Mato, soy matado, o actúo, o me muero porque no me dejo llevar por el mar, por ejemplo, en un naufragio, en fin, todas situaciones complejas, muy graves que tienen que ver con la vida, el cerebro reptiliano generalmente se activa. El emocional vino después, y vino cuando empezamos a ser mamíferos. Junto con esto, acuérdense que no solamente es todo lo que es contacto físico, las representaciones emocionales del contacto de la piel, de ternura, también tiene que ver con esta necesidad instintiva del contacto con la madre, que vino con nuestra gran inmadurez al nacer. También la regulación de temperatura que no teníamos con el cerebro reptiliano está acá con la emocionalidad. También ciertas regulaciones de la sexualidad, etcétera, están con la parte más emocional. Y por último, el neocórtex, que en realidad es parte de acá para adelante, lo más nuevo, que tiene que ver con todo lo que alcanzamos a hacer actualmente y todas las funciones que nos diferencian del resto del reino animal. Acá tenemos anatómicamente algunas formas de ver. Aquí esta es de una foto frontal, vemos como el hemisferio se ve desde una vista frontal de un hemisferio, en este caso sería el hemisferio izquierdo. Aquí vemos una vista, acá vemos la cara interna, es decir, esta cara interna, un corte donde vemos, empezando abajo, la médula, el bulbo, la protuberancia, vemos el cerebelo, vemos, este es el cuerpo calloso que le decía, que es tan importante porque es el que comunica los dos hemisferios, es decir, este se extiende hacia el hemisferio del lado opuesto. Y acá vamos a ver todas las circunvoluciones, las cisuras del cerebro. Acá vamos a ver otras estructuras más que son internas, y podemos ver más o menos por aquí. Esta, por ejemplo, acá vamos a tener sustancias como el tálamo, el hipotálamo en la parte inferior, y aquí el hipófisis, que es una glándula que es una estructura ganglionar y ejemplo de la regulación neurohormonal. Neuro porque está la parte neural compuesta por toda la información del cerebro que baja al tálamo y la que produce el hipotálamo, y es enviada hacia la hipófisis para que ésta actúe con una serie de hormonas que después vamos a ver en más detalle, volcadas al torrente sanguíneo y regulando diferentes órganos hormonales, como por ejemplo la tiroides, el ciclo menstrual, el hormona de crecimiento. También vamos a ver otras, la producción de leche, etcétera, etcétera. Regulación del líquido interno, etcétera. Acá vamos a ver bueno, vemos un poquito el dibujito entre los hemisferios derecha e izquierda, y acá no lo tomen textual de esto de la escritura y toda lógica, porque esto sí, porque bueno, acuérdense que
la escritura, por ejemplo, no va a ser netamente del izquierdo, puede ser del derecho, si tiene dominancia el derecho. Pero estas cuestiones básicas en cuanto a la activación durante la más holístico, más músico, más de atención, se activa más cuando estamos en expresiones emocionales o de percepción de emociones, tratando de descifrar, va a ser del derecho, mientras que el izquierdo va a ser más pensamiento analítico, matemático, eh, lógico, etcétera. Eh, Ahora, la cara inferior, acá vemos los dos hemisferios separados, ¿no? Esto es lo que sería de médula o protuberancia nuevamente. Vemos la aparición acá, estos son los núcleos ópticos, el esquema óptico, estos van directamente al ojo, acá vienen del ojo, de la parte de atrás de la retina. El nervio óptico se entrecruza en lo que se llama quiasma óptico y parte de la información va a ir a la parte trasera, que después lo vamos a ver, a lo que es el lóbulo occipital del cerebro, y ahí se traducen y se toma conciencia en cuanto a las percepciones visuales, pero los otros son núcleos de salida de los otros pares craneales, el trigémino, el facial, en cuanto a la sensibilidad de la cara, habíamos dicho, y otras funciones, eh, el gusto, por ejemplo, también, el hipogloso. Eh, Así se verían los lóbulos frontales, lo que después vamos a ver cómo son los hemisferios después. Y esto sería perdón, esto sería cerebelo. ¿Mm? Perfecto. Vamos a ver acá dos cositas importantes. Dos, para empezar a diferenciar las diferentes partes del cerebro. Esto es lo que se ve del cuerpo calloso. Fíjense cómo los dos hemisferios están perfectamente unidos a través del cuerpo calloso. Las dos cisuras que vamos a tomar de referencia, que son las más importantes para tomar de referencia y dividir las diferentes partes de los hemisferios, son la de Rolando, que es ascendente y vertical, y la de Silvio, que es más bien horizontal. ¿Eh? ¿Por qué nos van a ser muy importantes? Porque gracias a ella vamos a poder dividir a los hemisferios en un lóbulo frontal que está por delante de la cisura de Silvio, perdón, por arriba de la cisura de Silvio, por delante de la cisura de Rolando. Acá está el hueso frontal, acá están los ojos, acá está, pero está en espejo, lo mismo que está en espejo. Y acá vamos a ver una cisura que es casi virtual, que es la pareto occipital. Es una pequeña lesión, de acá de la circunvolución está pequeñita, hacia esta zona vamos a ver una cisura que es la parieto occipital, que va a dividir el lóbulo parietal, que es el que está detrás de la cisura de Rolando, por encima también la de Silvio, y por delante del lóbulo occipital. El que está por debajo de la cisura de Silvio, por delante del lóbulo occipital, va a ser el lóbulo temporal. Cuatro lóbulos, que en realidad son dos más. Hay uno que es la ínsula, que está aquí adentro, levantando, después lo vamos a ver un poquito, y uno interno. Pero lo más importante que necesito que ustedes me estudien son los cuatro lóbulos, la posición. Recuerden que todo lo que es externo a esto son los huesos, el piso del cerebro, el piso del craneal, la base craneal, hueso, 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 y cada hueso va a tener el mismo nombre que el lóbulo que protege. Es decir, aquí vamos a encontrar la parte de detrás nuestra, si nos tocamos la parte de nuestra nuca, es el hueso occipital. Si nos tocamos la parte de la frente, va a ser hueso frontal. Si nos tomamos la parte alta del cráneo, va a ser el hueso parietal. Y si nos tocamos a la altura del oído, más arriba del oído, vamos a hacer el hueso temporal. Entonces, hueso por afuera, las cisuras, las tres cisuras que mencionamos, y hacemos una ubicación aproximada de lo que son los lóbulos. Acá tenemos los lobos. ¿Ven? Esta es la cisura de Rolando, esta es la cisura de Silvio, y acá ya me la dibujaron un poquito más a la cisura parieto occipital. Y acá vemos el cerebelo y acá vemos la médula. Frontal, frontal, parietal, temporal,
occipital. ¿Por qué? Por lo que necesitamos estudiarlo así, porque vamos a ver que las funciones de cada uno de ellos va a ser distinta. Perdón, ese ya lo habíamos visto. Acá volvemos a ver lo mismo desde otras cortes visuales. También vemos, acá estaría el ojo, acá estaría la frente. Esta es la parte frontal, lóbulo frontal. Esto serían las cisuras de Silvio y, perdón, estas son las cisuras de Rolando. No vamos a ver la de Silvio acá. Sí, acá vemos la de Silvio, que está acá. Acá vamos a ver la occipito parital, que no se ve, en realidad no es una cuestión para poder diferenciar un poquito las zonas, y vamos a ver cómo son los diferentes, los cuatro lóbulos. Acá vemos algunas otras estructuras más. Vemos que aparte del cerebelo, lo que es el hemisferio cerebral, le vamos a agregar el cerebro medio, que van a ser algunas estructuras donde vamos a encontrar partes como el tálamo, hipotálamo, subtálamo, que es la parte baja, epitálamo aquí atrás, y aquí vamos a ver la conexión entre lo que es el hipotálamo y la hipófisis, que es muy importante. Como, a ver si se la pasamos, esta, disculpen que estoy medio otra vez. Bueno, acá vemos un poquitito las cuestiones del tálamo. Estos son núcleos neuronales muy importantes, porque tienen diferentes funciones. En el tálamo, parte de la regulación de la temperatura, pero también de la nutrición, en cuanto a las sensaciones de saciedad y de apetito, control de algunas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, se van a regular en base a esto. La regulación es tan importante entre el tálamo y el hipotálamo, fíjense, y entre el hipotálamo y la hipófisis, que a nivel neuronal muchos de estos cambios emocionales, inclusive que vamos a encontrar en la mujer, se dan básicamente por este contacto entre lo neuronal y lo hormonal. De por sí, por ejemplo, si vemos los ciclos menstruales, si vemos, por ejemplo, en una paloma, que en realidad lo que hace es una ovulación, produce si el lóbulo no es fecundado, va a producir un huevo vacío, o sea, un huevo, va a poner un huevito. Eh, Fíjense en que cuando la paloma ve en un campo, hace un nido, y si en el campo visual de la paloma, donde está el nido, hay otra paloma, va a producir una reacción neurohormonal donde solamente va a engendrar un huevo. La paloma iba a tener una sola cría. Si no hay palomas dentro de su campo visual, es decir, no hay competencia por el alimento, va a producir dos huevos. Es una forma de supervivencia, basada también en la regulación. En la mujer, los cambios más importantes van a ver que eh, tiene que ver con ciertos cambios de ánimo muy próximos al ciclo menstrual, como la emocionalidad también puede traerle retrasos o adelantamientos en su ciclo menstrual, después de una noticia grave, o a veces funciona al revés, es decir, un retraso le puede producir un susto, pero generalmente una situación emocional importante puede traerle. De hecho, también se ha visto cómo se va regularizando como especie. Por ejemplo, las, las nadadoras se vio en Alemania, un estudio en Alemania, las nadadoras olímpicas, que se las había llevado se les había llevado a entrenar con mucho tiempo de anticipación, y estuvieron conviviendo durante bastante tiempo en entrenamiento cerrado. Terminaron todas con el mismo ciclo menstrual, todas en el mismo día. Y si el cambio no solamente se da los días antes de su menstruación, los días, fíjense que el día 14, cuando están en mitad del ciclo, la textura de su piel va a ser distinta, su forma de, y hasta el mejor día para pedirle
prestado algo a una chica es el día 14, porque es cuando están más, se ríen más, digamos. En cambio, si estamos cerca del ciclo menstrual, no le pidas nada, porque no te va a dar mucha plata, habitualmente. Pero es un camino que nos dio la naturaleza. Otra de las regulaciones tiene que ver, si fíjense que algunas patologías si se desregula el sistema talámico hipotalámico, este, eh, perdón, este hipotálamo, ahí está lo de la hipófisis. Eh, los trastornos alimentarios pueden estar ligados con desbalances también en este nivel hormonal. Si esto no funciona bien, una persona, las hormonas de la hipófisis. ¿Cuáles van a ser las neuronas que van a estar regularizadas por este sistema este, hormonal y neural? Una va a ser la tiroides. La hipófisis va a secretar lo que se llama la tiroestimulante, que es la hormona que va a hacer funcionar la hormona de la tiroides, la tenemos en nuestro cuello y que tiene que ver mucho con nuestra funcionalidad en cuanto a la actividad. La hormona tiroidea regula el metabolismo, es decir, una falta de hormona tiroidea, ojo que puede ser muy grave inclusive para la adquisición de conocimiento, porque un hipotiroideo generalmente al no tener adecuado función metabólica se va a sentir todo el día cansado, va a estar agotado, diferencia de concentración, generalmente retienen líquido, empiezan a aumentar de peso de forma abrupta y no saben por qué, tienen somnolencia, le cuesta mantenerse activo, mientras que un hipertiroideo, es decir, que haya un exceso de hormona tiroidea, va a ser una persona que está delgada, la piel fina, caliente, eh, eh, va a estar con el hipotiroideo, generalmente el cuero cabelloso se devuelve graso, el hipertiroideo se vuelve seco, quebradizo, el, el hipertiroideo va a estar activo, muy activo, va a poder hasta confundirse con una hiperactividad, va a estar como acelerado. Los ojos a veces se vuelven saltones si es mucho el tiempo que está con hipertiroidismo, una exoftalmia se llama habitualmente, y por supuesto eso puede traerle tanto trastornos en el aprendizaje como también trastornos de conducta. Otra de las hormonas muy importantes es la hormona de crecimiento, el adecuado crecimiento corporal, es decir, para cuadros donde falta la somatotrofina, que es la hormona, la adenocorticotrofina, no, perdón, la somatotrofina, que es la hormona de crecimiento, va a traer cuadros de enanismo. Si se acuerdan de Messi, se decía, que no sé si fuera un mito o no, que le faltaba estas hormonas, entonces en España él pudo recibir un suplemento hormonal que le permitió alcanzar la estatura adecuada. La adenocorticotrofina sí es una regulación de las glándulas suprarrenales. También en cuanto al manejo interno de lo que es el líquido, que ni nos deshidratemos ni nos falte, tengamos líquido en exceso corporal. Y también tenemos hormonas como la prolactina, que se va a activar sobre todo en el tema de la lactancia, la oxitocina, que es la hormona que va a inducir los movimientos y contracciones del útero durante el parto. Eh, Son algunas de las hormonas y de los sistemas regulados por lo que es el sistema neuroendocrino. ¿Mm? Eh, Acá vemos un poquito de algunos otros sistemas que están muy, muy importantes desde el punto de vista anatómico. Bueno, este es el de la hipófisis, que le decíamos recién, ¿no? Hipófisis o pituitaria también la ven. El 22 es el sistema límbico, esto es lo que se llama habitualmente amígdala, acá. Este es un sistema muy importante porque va a regular lo que es la parte emocional. Fíjense que está sobre el lóbulo temporal, va a actuar con el lóbulo temporal, va a regular y va a filtrar mucha de la información emocional. ¿Y por qué es tan importante? Porque todo lo que te va a quedar en memoria, generalmente toda la información que recibís a diario, en todo momento, lo único que te va a quedar grabado en una memoria más a largo plazo
va a ser lo que esté filtrado por una emocionalidad positiva o negativa, pero que le dé un tenor de importancia. Si no, muchas de las reacciones que tenemos ante cosas banales que no representan una emocionalidad importante son descartadas permanentemente. Tenemos acá cerebelo, habíamos visto bulbo, protuberancias, habíamos visto el sistema ventricular también está nuevamente acá, líquido, el tercer ventrículo, fíjense el cuarto ventrículo, este es el líquido cefalorraquídeo, ¿se acuerdan? Cómo transitaba, fíjate en el foramen, acá en la zona pelúcida, cómo acá se absorbe y el líquido cefalorraquídeo también va a estar acá afuera, porque va a estar cubierto por las tres capas, la pianomadre, duramadre y aracnoide. Pero acá lo vemos dentro de lo que son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo y el cuarto ventrículo aquí. Muy bien. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital. Acá están pintaditos. Acá si esta es la cisura de Rolando, bueno, por acá estaría la cisura de Silvio, más o menos. Fíjense por encima acá del azulcito que debe ser el lóbulo temporal. Este debe ser el 5, le faltó el numerito ahí. Bueno, muy bien, ustedes vayan estudiándolo bien. La irrigación cerebral, muy importante. ¿Por qué? Porque es un órgano, como dijimos, consume mucho oxígeno, consume mucha sangre, necesita muchos nutrientes, se llevan permanentemente todo lo que va cambiando, lo que va desechando el cerebro, se lo va llevando todo el torrente sanguíneo. Pero nos importa también porque si cualquier lesión en las arterias o venas internas o externas, que es un complejo que mantiene mucho la presión también dentro del cerebro, si llegara a dañar, se va a producir una muerte celular de esa zona donde se ha producido la ruptura o el taponamiento del vaso. Es lo que habitualmente se llaman accidentes cerebrovasculares. Accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, si un vaso se rompe y la sangre forma un hematoma, o la sangre es muy irritante para el sistema nervioso, produce mucho daño cuando está suelta, cuando está fuera de los vasos. O un trastorno, un accidente cerebrovascular isquémico, si alguno de estos vasos se tapa y no recibe suficiente oxígeno y sangre, y esa parte del cerebro muere. A veces las lesiones pueden ser mínimas y se recupera porque el cerebro es plástico, el cerebro es capaz de producir nuevas zonas donde se mejora y donde va produciendo este, ganancias funcionales con respecto a las zonas que han muerto, y otras veces la lesión es tan grande que, como en el caso desgraciadamente del, del cantante de Soda Stereo, que no pudo sobrevivir. Esos son un chico que tiene una lesión eh, vascular de muy pequeño, le puede dejar una secuela de por vida, tanto en la comprensión como en el estudio, puede dejarle un déficit cognitivo de por vida, etcétera. Bueno, acá vemos también, esto que ustedes ya me tendrían que decir ustedes, si tuvieran ustedes ya les estaría diciendo, ¿qué es esto que estamos viendo acá? Bueno, ven que es un corte que nada más que para vernos, mostrarnos nuevamente cómo se ven en forma lateral y frontal los ventrículos laterales, el cuarto ventrículo, el tercer ventrículo del líquido cefalorraquídeo. Ahí está, ahí sí puedo pasarlo así. Otra vez nuevamente vamos a ver los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, la zona pelúcida del agujero de Mengele. La importancia de que el líquido cefalorraquídeo circule bien para proteger, para amortiguar, pero también para que no se junte, no aumente la presión, nos produzca una hidrocefalia que nos puede producir un daño terrible en el cerebro, sobre todo en los niños recién nacidos, cuando estos circuitos no funcionan bien o se tapan, las consecuencias que pueden dejar sobre un cerebro si no es tratado a tiempo, una hipertensión endocraniana o una hidrocefalia. Acá vemos que
vamos a ver en detalle un poquito cada lóbulo. Sí, el lóbulo. El lóbulo frontal vamos a ver que tiene tres divisiones, se va a ver superior, media, inferior. Y una parte que se llama precentral. Hay una zona que es muy importante que tienen que empezar a diferenciar. Cuando ven acá la cisura de Rolando, acá la cisura de Silvio, cuando ven la cisura de Rolando hay una parte previa que se llama zona prerolándica y una parte posterior que es la zona retrorolándica. Son muy importantes. Fíjense que la cisura de Rolando va a diferenciar lo que es el lóbulo frontal de lo que es el lóbulo parietal. Es decir, que si hablamos de zona prerolándica estamos hablando frontal, si estamos hablando de zona retrorolándica estamos hablando de zona parietal. Bueno, acá vemos también, esto no es tan importante, es como simplemente para dar una idea de cómo se van dividiendo. Acá está, ve esta que dice post central, en realidad es retrorolándica, una parte parietal superior, inferior, porque estas van a dividir. También pasa lo mismo con el temporal superior, medio, inferior, y el occipital, que es medio, mucho más sencillito, tiene dos en realidad, una anterior y una posterior. ¿Por qué es importante? Porque muchas de las funciones están asociadas con esas zonas. Acá ya empezamos a hablar de lo que es más importante, lo que ustedes tienen que saber bien, que son las funciones. ¿Qué funciones vamos a encontrar en cada zona? Esto no son aproximadas, no es una función determinada de un punto. Todo el cerebro generalmente interactúa con muchas zonas del cerebro, pero hay unas donde prima estas funciones, y están asociadas con esa parte. Por ejemplo, vamos a empezar porque esto es muy importante. De la zona frontal, acá, de acá es la cisura de Rolando, y esta de acá es la cisura de Silvio. Del frontal vamos a ver que la zona prerolándica es una zona motora voluntaria, es decir, toda la producción de la motricidad voluntaria, cuando te mueves, cómo te mueves, a dónde vas, cómo ejecutas un plan, todo eso tiene que ver con la corteza motora, cómo controlas tu cuerpo a través de las órdenes que son emanadas de acá. Si esto se llega a dañar, no te vas a poder tener, lo más posible que tengas una parálisis. Mientras que en las zonas motoras suplementarias o secundarias son las que nos van a asociar con las diferentes otras funciones. Es decir, en el lugar donde vas a mover el brazo, si vas a estirar un brazo es porque estás contrayendo un músculo pero relajando otro. Entonces todos esos movimientos se van coordinando dentro del lóbulo frontal a través de esta área prerolándica motora primaria y secundaria. Otras áreas muy importantes de la corteza cerebral, el área de Broca, que es la área motora del lenguaje. Aquí es donde se empieza a articular y a coordinar todo lo que tiene que ver con los movimientos laríngeos, la respiración, los movimientos de la boca, de la lengua para la producción de la palabra. Por eso se habla que generalmente el área de Broca es un área motora de la palabra. Otra parte muy importante del frontal, hay una pequeña zona visual, pero no es frontal, la función frontal, la función visual, no es frontal. Sí hay muchas otras funciones que vamos a ir agregándole ahora de a poquito. Por ejemplo, vamos a ver que el lóbulo frontal tiene que ver mucho con el juicio, tiene que ver con la planificación, es decir, la capacidad que tenés de organizarte para poder resolver una situación o cometer un acto predeterminado, la secuencialidad en el tiempo, la forma en que lo vas a encarar, todo eso, la planificación tiene que ver con el frontal. La personalidad en la zona periorbitaria, es decir, cerca de la zona del ojo, en la zona de atrás, retroorbitaria. Toda esa parte tiene que ver mucho con cómo decidimos las cosas que nos gustan, cómo decidimos las cosas que no nos gustan, cómo somos habitualmente para reaccionar. El control de la impulsividad tiene que ver con este lóbulo frontal, daños en el lóbulo frontal, así que alguna persona puede volverse muy impulsiva o al revés.
puede volverse completamente apática, es decir, sin ningún tipo de actividad. Razonamiento tiene mucho que ver con el frontal, control de nuestras necesidades básicas también tiene que ver con el frontal, y algunas funciones superiores tiene que ver con el frontal, aparte de esta que es netamente motora. El lóbulo parietal. El lóbulo parietal, como vemos, tiene que ver con una zona retrorolándica que es netamente, esto les va a cansar porque todas las neuronas se cansan, igual que me está cansando a mí, pero bueno, de última tienen la posibilidad de poner la pausa y seguir en otro momento. Yo voy a tratar de darle todo hoy en un solo video. Acá lo que vamos a tener es el tema de la zona retrorolándica, es decir, del parietal. Fundamentalmente el parietal lo que van a tener es la parte somatosensorial. El cuerpo, todo nuestro cuerpo, la parte sensorial de nuestro cuerpo está representado acá. Imagínense en una persona parada con la cabeza hacia abajo, acá. Toda la representación, es decir, si yo te toco acá, en el cerebro vas a sentir que te tocan el pie. Si yo te toco acá, te van a tocar, vas a sentir que te tocan la rodilla. Es una forma simple de explicarle cómo porque esto es todo somatosensorial, todas las sensaciones corporales, la posición, el movimiento, todo está. Hay zonas que son mucho más grandes, ¿por qué? Porque tenemos mucha más sensibilidad. Por ejemplo, la boca, la cara, toda esa zona es muchísimo más sensible. De hecho, ¿cómo empezamos? ¿Cuál es nuestro primer órgano que aprovechamos más para conocer el mundo exterior? El primero no son los ojos, el primero no, el primero de todos es la boca, los labios. Nos llevamos todo el bebé, fíjese que se lleva todas las cosas a la boca y a través de la boca empieza a explorar el mundo. Entonces toda esa zona van a ser muy rica en sensibilidad. Por ejemplo, la palma de la mano que va a estar por acá y los dedos también van a tener muchísima sensibilidad porque los necesitamos inclusive para poder focalizar y poder interpretar qué es lo que tiene nuestra mano aún sin verlo. Pero también las zonas como el calor en la parte no palmar, sino dorsal de la mano. Fíjese que una madre necesita darle el biberón al bebé, lo primero que hace es ponerse leche sobre la zona dorsal de la mano, porque es mucho más rica en sensaciones térmicas. Entonces, todo este hombre acá se llama el luménculo. Es un hombre invertido, es una persona invertida, que tiene toda la sensibilidad corporal. Acá vamos a tener también un área motora primaria y una área motora secundaria que va a dar contacto con todo el resto del de las funciones y de las partes del cerebro que le corresponde. Alguna actividad más importante también del parietal. Fíjense que si esto no fue la cuestión de interpretar las caras, poder saber interpretar reconocer los rostros, poder ver, reconocer las cosas con las manos, tener conocimiento de nuestro propio cuerpo, saber qué es derecho, qué es izquierdo, eso que es tan importante y se va desarrollando los chicos hasta los 8 años, recién 7, 8 años, derecha, izquierda, un poquito más a veces, y poder reconocer a nivel visoespacial la colocación, la posición corporal nuestra, y el cálculo, que uno dice, ¿por qué el cálculo está acá? Porque uno cuando calcula tiene que hacer un cálculo matemático. ¿Por qué se activa el lóbulo parietal? Debería ser el frontal, debería ser frontal, pero la naturaleza lo puso ahí más bien en el parietal. El occipital es muy simple. El occipital va a tener solamente la función visual, importantísima, pero va a ser todo lo que tiene que ver con visual primaria y secundaria, todas las funciones, todas las interpretaciones conscientes de nuestra recepción visual va a estar dada por el área occipital. Es muy importante y es fabuloso ver cómo los fotones son capaces de activar las neuronas diferenciadas de los conos y los bastones, esas neuronas que están ahí en la corteza, perdón, están en la retina, en el fondo del ojo, y a partir de ese impulso nervioso llevan a través del nervio
óptico, ya lo que le habías mostrado antes, cómo penetra en el cerebro, en el quiasma óptico, una parte va acá al frontal, pero lo más importante todo va hacia el lóbulo occipital. Cualquier lesión, tanto en el quiasma, tanto en el nervio, tanto en esta zona, puede producir una ceguera parcial o una ceguera total. El área del lóbulo temporal. El lóbulo temporal es más rica, tiene varias funciones muy importantes. Fíjese, está cerca del oído y eso le va a hacer recordar que el área de Wernicke, que se llama área de Wernicke, es la otra área asociada con la palabra, con el lenguaje. Pero más que todo, la otra dijimos que la parte motora que está en el frontal, nada que ver, la de Broca. Pero esta es con la parte del lenguaje, con la parte interpretativa de lo que oímos, interpretativa de todo lo que oímos. Es capaz de diferenciar una campana de un disparo, es capaz de diferenciar la rotura de un vidrio, de un golpe de un metal, es capaz de interpretar las palabras, el significado de las palabras tiene mucho que ver con esta área que es el área de Wernicke, fundamentalmente porque al estar cerca del oído es muy importante. Estar muy cerca del oído también va a tener funciones sobre todo con la ínsula, la parte interna, que no se ve acá, después la vamos a ver, que es como levantando acá el hemisferio temporal y el frontal, y vamos a ver una parte interna que se llama ínsula. Tiene que ver con las cuestiones de las sensaciones que nos emite el oído medio interno en cuanto a equilibrio, las sensaciones de vértigo, las sensaciones de movimiento tienen que están equilibradas acá, interpretadas también y trabajadas en esta zona. El lóbulo temporal también va a tener un área muy importante en cuanto junto con lo que habíamos visto, la amígdala y el sistema límbico, con las cuestiones emocionales, y a través de este sistema también de diferenciar, empezar a manejar y clasificar qué información va a ser memoria a corto plazo, es decir, memoria que vamos a olvidar rápidamente, y qué información nueva va a funcionar a memoria de largo plazo. Quedando como, si podemos ver, si yo le digo cómo funcionaría esto, y yo les pregunto a ustedes cuáles son los momentos más importantes de su vida, ustedes los van a recordar seguramente de la memoria, aún con lo falsa que es nuestra memoria. Después vamos a estudiar memoria, vamos a ver qué falsa que es, pero la mayor cantidad de detalles que van a tener de alguna información es seguramente cuando le ha pasado algo muy lindo o cuando le ha pasado algo muy feo. Por eso de esa manera funciona. Y lo del sistema límbico y la amígdala funciona también en las acciones de supervivencia. Me había olvidado comentarle, por ejemplo, acá la amígdala, cuando tenemos una reacción de emergencia, también es la amígdala la que se enciende, y cuando el sistema límbico actúan en la protección. Se vio en los ratones, se estudió que si un ratón que habitualmente ve al gato y huye despavorido porque lo reconoce, si le sacamos la amígdala, lo ponemos frente al gato y no va a tener ninguna reacción, se va a quedar quieto, no va a poder tener esas sensaciones de miedo. De hecho, se piensa que la amígdala puede ser la responsable de los famosos ataques de pánico, esa sensación de miedo terrible que a veces puede suceder y hoy desgraciadamente es muy frecuente en muchas personas jóvenes también. El ataque de pánico es una sensación muy fea, muy desagradable, donde uno piensa o siente que va a morir o volverse loco, y el médico le dice está todo bien, pero uno siente que se está muriendo, y puede ser por una activación involuntaria y espontánea de la amígdala. Bueno, volvemos a... ¿A dónde estábamos? ¿Acá? No. Acá habíamos empezado a ver las funciones. Bueno, acá les dejo otra donde van a repetir lo mismo: áreas del lenguaje, áreas de psicoauditiva, comprensión de la palabra hablada. ¿Qué pasa acá en eso que estábamos hablando recién del temporal, el área de Wernicke? Si
Si hay una lesión en el oído, la persona va a ser hipoacúsica, no va a poder oír. Pero si hay una lesión en el, en el área de Wernicke, la persona va a oír, pero no va a entender qué es lo que se le está diciendo. Y esto también se ve muchas veces cuando a veces los chicos tienen procesos donde si la articulación entre el área de Wernicke y de Broca está alterada, el chico puede entender lo que uno dice si uno le da una orden simple, por ejemplo. Si uno le da una orden simple y no hay ninguna reacción y se la grita y no hay ninguna reacción, seguramente va a ser hipoacúsico o acúsico, asesor. Si se da cuenta y entendió y nos hace caso, por ejemplo, anda a la puerta y va hasta la puerta y vuelve, va a tener bien el área interpretativa. Pero si uno le dice, decime cómo te llamas y responde cualquier otra cosa, puede ser que escuche, que interprete, pero cuando el área de Broca esté afectada, la respuesta sea algo ininteligible. Cierto, mira, fíjense acá del parital, importantísimo, el centro de la comprensión de la palabra escrita, muchas, vamos a ver que algunos trastornos específicos del aprendizaje como la lectura, el cálculo, el lenguaje pueden ser por afectaciones de alguna de estas áreas. Vamos a ver otra vez lo mismo, algunas otras funciones más agregadas, como para que puedan ir viendo. Acá también vemos algunas otras áreas. Esta es la que habla del área de Wernicke, el área visual del occipital, es la psicomotriz. Esta es sensitiva, esta no es psicomotriz, esta es sensitiva, esta es motora, esta es la cisuela rolando por ser prerolándica, retrorolándica. Ahí tenemos otras funciones agregadas. Acá lo que le hablaba de la ínsula, un segmento interior que es también responsable de algunas cuestiones como los vértigos, el dolor, algunas zonas del dolor están ahí. Algunas sensaciones vestibulares, esto de que tiene que ver con el mareo, la posición del cuerpo, el vértigo, etcétera, están en esta zona. Acá lo vemos todo en el corte anatómico nuevamente, como habíamos visto. Esto es así como se ve en realidad, y la otra forma es acá. Lo que tenemos también es una cuestión que tiene que ver con funcionamiento de la parte anatómica y fíjese en esto que hablábamos del cerebro reptiliano, la parte más inferior, como tiene que ver con la producción de nuestra respiración, frecuencia respiratoria, cardíaca, la presión arterial, cuestiones como la de deglutir y tener los reflejos de vómito y de apnea. El cerebelo, que tiene mucho que ver, vamos a tener que estudiar también el cerebelo aparte, y va a tener mucho que ver con las funciones de equilibrio, algunas cuestiones de coordinación, algunas funciones motoras, habilidades se desarrollan a través de las funciones del cerebro. Andar en bicicleta, por ejemplo, las cuestiones de equilibrio y algunos trabajos de la memoria de coordinación se hacen a través del cerebro. Tirar, hacer malabares, cuestiones que tienen que ver con coordinación fina muy, muy delicada, tiene que ver con acciones del cerebelo. Mientras que el lóbulo frontal, bueno, parietal, ahí tenemos todo lo que habíamos dicho antes: inteligencia, razonamiento frontal, personalidad, memoria en el frontal, temporal, habla, conducta, memoria, oído, visión, emociones, lóbulo parietal, inteligencia, razonamiento, izquierda, derecha, razonamiento poco, el más frontal, el parietal más que todo es sensibilidad, sensibilidad corporal, y todo lo que es el somatoestésico, y eso, a través de eso, la distinción entre derecha e izquierda, algunas cuestiones de la palabra escrita, el cálculo, se ven del cálculo del parietal. Bueno, y lo del hipotálamo, que ya más o menos lo habíamos hablado, de cómo es el tema de la conexión con el hipocampo. También interviene este sistema con el sistema límbico. Fíjense,
La homeostasis, esto tiene que ver respuestas al dolor, al hambre, lo que le había dicho, la sed, las sensaciones de placer, satisfacción, ira, satisfacción sexual, comportamiento pasivo o agresivo. El sistema reticular es una red de fibras nerviosas que también interactúan con esta, sobre todo y con el epitálamo, en las acciones del sueño. Es como una red de neuronas que va desincronizándose y sincronizándose para tener la actividad del sueño. La actividad del sueño es muy importante como recuperador. Si no hay una adecuada cantidad de horas de sueño, el cerebro empieza a tener fallas y empieza a tener, inclusive se detiene mucho en el crecimiento de las interconexiones y de la funcionalidad si no hay una adecuada cantidad de horas de sueño, habitualmente se dice 8 horas. Cuando el sistema reticular de sueño empieza, a veces naturalmente puede ser que tenga alguna pequeña falla, y ustedes lo habrán vivido porque es cargado de coordinar tanto la parte consciente como la parte motriz, pero el resto sigue funcionando. De hecho, durante la noche tenemos movimientos oculares rápidos que nos están hablando de una actividad cerebral muy intensa, que generalmente en los momentos que puede tener algún sueño. Sueños que generalmente duran muy pocos segundos, pero después cuando nos despertamos tenemos los recuerdos de los sueños, no los sueños. Si no los recuerdos de los sueños es imposible que estamos dormidos. Pero sí recuerdo de sueños que suelen ser mucho más extensos y suelen ser muy vagos, no están sometidos a la acción del juicio, entonces se puede soñar las locuras más grandes, o las cosas más, más raras se pueden llegar a soñar. Y lo que sí tiene que, si el sistema no se desincroniza en forma adecuada, pueden usted tener problemitas sobre todo a la mañana, cuando uno se levanta y la parte consciente empieza a estar más activa, el sistema reticular activa más la parte consciente y no activa todavía la parte motora, que nos da las famosas y horribles sensaciones de parálisis, de que escuchamos lo que está pasando alrededor nuestro, que queremos movernos y no podemos. Y generalmente eso, el sistema, la mente, como es productora de, de respuestas y es productora de significado, es decir, no puede dejar las cosas completamente al margen de una interpretación, porque el sistema no lo tolera. Entonces le trata de dar una explicación y generalmente nos pone unos sueños muy extraños donde o estamos encerrados o estamos, y uno quiere moverse o se levanta y que fue y está haciendo lo que tiene que hacer, pero en realidad estamos en la cama y todavía no nos hemos levantado de ahí. Las parálisis de sueño. Y la otra contraria es cuando el sistema motor está activo, pero el sistema inconsciente está bastante dormido. Y lo que pasa a nivel inconsciente puede traernos algunos movimientos durante la noche. Puede ser la persona que se levanta, camina y viene, después se acuesta en la cama, algún sonámbulo, o el que empieza las patadas en la cama. No debe tomarse eso como excusa para andar pateando a las parejas. Bueno, vamos a ver un poquito más el sistema límbico. Ahí lo tienen otra vez descrito nuevamente con todas sus actividades, las hormonas que habíamos hablado. Ahí lo pueden leer nuevamente. Área de Brodmann. Brodmann se tomó el trabajo de dividir más de 66, creo, en lugares diferentes de funciones cerebrales. Hoy no se lo considera a porque se han visto que hay muchos desaciertos en el área de Brodmann, o cosas que no han podido ser demostradas. Pero sí áreas básicas de Brodmann todavía se siguen este, eh, tomando como mapa de las funciones cerebrales. Ahora vamos a ver un poquito, bueno, hoy ustedes tienen la posibilidad que nosotros no teníamos antiguamente. El cerebro, la única forma de verlo era cuando estaba muerto, y empezar a cortarlo y ver la parte anatómica macroscópica y pasarlo al microscopio para verlo
la parte microscópica. Hoy ustedes tienen la posibilidad de ver un cerebro con lo que es una resonancia nuclear magnética, una tomografía axial computada. Fíjense acá sobre la columna de la izquierda, van a ver la línea azul es el corte, es como una radiografía de un corte de una zona muy específica. Y qué importante que es, cómo podemos llegar a ver. Fíjense acá ya se empiezan a ver las cisuras de lo que serían la parte superior de los dos hemisferios. Y esto sería lo que es lóbulo frontal, por acá y acá, ya todavía no estamos viendo el lóbulo occipital, pero estamos viéndolo sí mucho más abajo. Ahí vamos a ver la descripción, los diferentes cíngulos, esto que les decía, cuál era el frontal superior, medio. Fíjense, acá tenemos el surco frontal superior, seguramente después va a aparecer el medio y el inferior. Las diferentes partes, en realidad las diferentes... si estos surcos se vuelven muy... Bueno, después lo vamos a ver. Esto también te puede mostrar cualquier tipo de daño o lesión. A veces tenemos un chico con una grave dificultad psicomotriz y no sabemos por qué, y por ahí una simple tomografía axial computada puede llevar a demostrarte qué está pasando en ese anatómicamente, cómo está, para ver un poquito cuáles son funciones. Fíjense cómo se empiezan a ver acá los ventrículos laterales. Todo esto que está acá, lo que se ve blanco es el hueso. Todo lo que se ve blanco es hueso. Dijimos que cada hueso de esto, ¿qué hueso será? Y el frontal, este va a ser el parietal, este va a ser el occipital. Esos son los huesos que están en la parte externa. Y lo que está acá negro es el líquido cefalorraquídeo. Acuérdense, están entre las membranas, el líquido cefalorraquídeo, entrando acá también. Y estos, los ventrículos laterales, también están llenos de líquido cefalorraquídeo. ¿Se acuerdan que después van al tercer ventrículo? Fíjense, acá está el tercer ventrículo. Y si seguimos por abajo, después el cuarto ventrículo. ¡Qué grande! Volvemos para arriba. Acá vemos ya, acá ya se ven, empiezan a ver algunas otras estructuras que tienen que ver con las partes bajas del cerebro, los núcleos de la base, que se dicen habitualmente, que tienen que ver con el tálamo. Acá ya se ve más las partes del occipital, acá es más nítido. Fíjense en cómo las fibras, cómo se ve la zona blanca, las fibras nerviosas, cómo se extienden y comunican las diferentes partes del sistema nervioso, del cerebro, mientras que la zona gris, más externa, más del córtex, se ve un poquito más oscura. Ya empezamos a entrar en las estructuras más bajas, y a medida que vamos bajando, vamos empezando a ver también partes que después van a terminar en lo que es la médula, bulbo, protuberancia, y esto seguramente archicórtex de pedúnculo cerebral. Claro, acá ya empiezan algunas zonas, y inclusive si vamos más abajo, esto ya empezamos a ver acá, que fíjense que es una estructura diferente, tiene que ver no tanto con el occipital, sino con el cerebelo. Aparece el cerebelo. Acá ya me empiezan a aparecer algunas comisuras de los ojos, las fosas ópticas, donde están la posición de los ojos. Esto ya empieza a diferenciarse la médula. Acá se ve bien diferenciado el cerebelo y las últimas partes del temporal. Ahí ya vemos los últimos cortes y ya se desaparece. Esto es uno de los grandes cambios que tenemos, que ustedes tienen la posibilidad. La resonancia nuclear funcional. Hoy ya no es solamente la posibilidad de ver el cerebro anatómico, sino el cerebro funcionando, y verlo cuando está funcionando en una actividad específica, que eso es tan fundamental. Acá yo traje lo del Alzheimer, pero el Alzheimer tiene que ver con una demencia, un proceso demencial del adulto, ya lo vamos a ver más adelante, pero que tiene cambios anatómicos muy importantes en el cerebro y sobre todo funcionales. Hoy pueden ver cómo el cerebro funciona. Fíjense en un cerebro normal, cuáles son las zonas que tienen que estar más, más funcionales, y las otras que están más frías. Sobre todo en las zonas de hipotálamo, que es la zona donde bueno, acá aparecen unas plaquetas, deben ser neurofibrilares de conformación en la enfermedad. Pero acá vamos a ver lo que se ve más, esto también es la enfermedad de Alzheimer, más que todo lo que se ve es la atrofia.
Es decir, esto es bien anatómico. ¿Qué es la atrofia? Es cuando se empieza a achicar. El cerebro se empieza a achicar, empieza a perder masa y es empezado a reemplazar por el líquido cefalorraquídeo. Fíjese que acá tenemos que tener líquido cefalorraquídeo acá y no más, un poquito en las periferias y un poquito abajo, nada más. Y acá está todo inundado de líquido cefalorraquídeo porque ya no hay masa cerebral. Eh, pero esto es también un PET, que es otro estudio más muy importante, la tomografía con emisión de positrones. Ahí se le da un marcador cerebral, azúcar, glucosa y un marcador. ¿Para qué? Para que las células que estén funcionando, cuando uno le pide una función, uno le dice, por ejemplo, lee, cuando se pone a leer, la zona del cerebro donde está la lectura empieza a consumir más oxígeno, más azúcar, entonces esa zona se va a pintar de un color diferente. Las otras que tienen tonalidades tienen que ver con, algunos con radioisótopos, es decir, medidores o sustancias que son de contraste para que se vea, pero ya ahora se pueden hacer con sustancias muy inofensivas y, y que tienen que ver con inclusive con directamente la funcionalidad, donde se está consumiendo más oxígeno, empieza a funcionar mejor. Yo esto estaría, no sé por qué está así, porque en realidad el frío, generalmente el cerebro frío es el Alzheimer. Fíjense que cuando tienen tan poca masa cerebral, ya las funciones cerebrales acá ven también. El Alzheimer es el que está. No, el izquierdo es el normal y acá está el otro. Perdón, PET scan of normal brain. El izquierdo es el normal, el derecho. Este está bien, este está bien. El normal tiene que ser así. Para mí acá está al revés esto. Porque el normal se tiene que encender así. Se enciende, funciona en todo. Está funcionando todas las áreas cerebrales. Y el izquierdo está frío. Está frío, frío. Algo parecido así, pero solamente del frontal. O sea, se vio que acá había funciones, había colores y el frontal estaba muy frío cuando se lo hicieron a Maradona, de cuando en su peor momento, y se pasó al público. Los lóbulos frontales estaban prácticamente fríos por el tema de la vasoconstrucción y el daño de la cocaína es muy grande. Y el frontal es uno de los que más sufre. Eran los momentos esos que no podía coordinarse. ¿Se acuerda que empezaba y no salía de ahí? Bueno, todo eso ustedes lo pueden ver hoy. Fíjense en acá, pueden verlo porque esto, por ejemplo, acá lo que están mostrando es, se le pide a la persona que mueva la mano izquierda y se enciende esta zona, se le pide que mueva la mano derecha o mueva esta zona, se le pide que este mueva el pie izquierdo. Fíjense cómo se ven las funciones cerebrales detalladas en el lugar, en el movimiento. O sea, ¿cuánto pueden ahorrarle el camino? Esto, ¿saben qué es esto que me pareció fabuloso? Espero que lo disfruten. La emocionalidad. Funciones emocionales, fíjense en la coordinación que hay entre una madre y un bebé. ¿M? Cómo se empiezan a activar ciertas zonas del cerebro que tienen que ver con la emocionalidad, con no, esto es, ustedes tienen una ventaja muy grande porque les pueden, todo lo que tenga que ver con conocimiento, formas de ser, de actuar, adquisición de, de habilidades, destrezas y cognitivas y cognición tienen que ver con, tienen una herramienta muy importante que nosotros no tuvimos en nuestra época. Fíjense acá, 13 años, que se le pidió que piense en palabras, pero que no las diga. Se le va a decir, tenés que pensar en las palabras, tenés que pensar, y en el momento, después se le dice en qué momento, no se le dice en el momento, tenés que pensar, pues, si lo estaría activando todo. ¿Qué está activando? Zona del lenguaje, zona del lenguaje. Este, acá, 14 años con convulsiones, se le vio para ver, tenía una lesión de aspecto quístico en el hemisferio cerebral izquierdo. Eh, Se estudió la ubicación de la cortosa motora previo a la cirugía. Le tuvieron que hacer una cirugía porque hay muchas epilepsias que no responden,
ya van a estudiar lo que es la epilepsia, no responden a los medicamentos, a veces hay que hacer cirugía para evitar daños peores. Este, y fíjense cómo hay que estudiar. Primero ellos estudiaron dónde estaban las zonas motoras, dónde estaban todo para no tocar esa zona, para poder el, el profesional intervenir y, y no producir si este me parece que está al revés, porque este sí es el derecho, al menos que esté en espejo esto. Si es el derecho, esta es la única imagen que yo veo que por ahí no correspondería tanto, que puede ser un quiste, ¿ves? Este, y si es el derecho, le están viendo que para no tocar la zona cercana, motora, le están haciendo el estudio. Acá lo que vemos, 25 años, diestra, se le aplicó generación de palabras. Acá sí, para que hable, para que vean las áreas de Broca, que habíamos dicho en el frontal, búsquenlas en el frontal. Acá, las áreas de Broca donde están la parte de, acá sobre todo, de activación de la palabra. El área premotora, leve activación de la parte posterior de los lóbulos occipitales, eso debe haber sido por una cuestión visual, que estuvo ahí, o si le han dicho, por ejemplo, de lo que puede pasar, si se le muestra una imagen y dice de sí que es, le mostrás una imagen, se activa la zona visual y la generación de la palabra a través del área de Broca. También esto se usa mucho para cuando tienen que hacer algún tipo de intervención, para no dañar zonas. También, diestro se le aplicó, y esto también en el lenguaje, la derecha o la izquierda, porque ese va a ser el que más desarrollado esté, el hemisferio que domine va a ser el que más se va a encender. Diestro se le aplicó un tel, debía escuchar una historia pregrabada, se obtuvo la actividad, el área de Wernicke, o sea, acá, cerca de los oídos, y como es una historia, y por ahí puede ser emocional, puede ser que haya prendido más al derecho que el izquierdo, pero los dos se prenden y los dos en la área de Wernicke. ¿Vieron? Qué espectacular, porque ahí está interpretando lo que está escuchando la historia, está escuchando la historia, le están viendo qué zona funciona. Usted le lee un cuento como profesional, le lee un cuento a un niño y el niño después le preguntan de qué hablaba el cuento, el niño no tiene ni idea de lo que puede ser que tenga alguna lesión o alguna zona de esa con alguna afectación. Bueno, un niño de 9 años con un tumor en la región silviana izquierda, acá, ahí. Sin déficit de lenguaje, se practicó test, claro, porque esta zona del, fíjense, ahí está la zona del lenguaje, ¿lo vieron? Cerquita del tumor. Este, este es el tumor, fíjense el tamaño que tiene. ¿Lo ven acá? Acá, un tumor grande, ¿lo ven? Acá, acá, y acá se ve. Acá ya se ve como quiste. Pero fíjense cómo tienen que ver dónde están las zonas activas, para no tocar, no tocarlas. La activación que se visualiza en el cerebro se ha descrito asociada a test de lenguaje expresivo, test de lenguaje expresivo, expresión del lenguaje, algo le han hecho hablar, y ahí aparece la función, aparece el tumor para poder tocar el tumor y no tocar las zonas que están funcionando. Es fabuloso. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Aparte que ustedes como herramienta esto, ustedes no van a hacer este tipo de estudios, pero van a trabajar con neurólogos infantiles, van a trabajar con fonoaudiólogos, van a trabajar con 10.000 profesionales más, que todas estas cosas son herramientas que no pueden hoy, ni negar ni obviar, porque si ustedes están trabajando con una persona 10 años y no se le ocurrieron en un momento que podría haber tenido una patología anatómica o orgánica, son 10 años trabajados mal, ¿eh? Así que bueno, espero que les haya gustado mucho, que lo disfruten y nos vemos la próxima.